de la película es difícil. Es un tempo cubano que tiene que ver con comunismo, insularidad, vacío, algo que se acaba. Entonces, gracias por los que se quedaron. Obrigada. No sé si tienen alguna pregunta en particular. ¿Usted reside en Cuba? Sí. Corajosa. Me pareceu uma alegoria, né, sobre as dificuldades do regime, que não, a falência do regime, que não permite mudanças e tal. Me pareceu uma alegoria, entendi assim, né? Sí, hay gente que habla de la metáfora del edificio. Jorge es un hombre blanco con una barba blanca. Perspectivas, etc. Se puede leer así. Hay que tener coraje también de vivir en São Paulo. Seguro que sí. Sí. ¿Cómo fue el proceso con él, cuánto tiempo trabajaron ahí? ¿Cómo él vive el proceso? Desde el principio fue tan natural, Preguntaba cómo fue el proceso con Jorge, si desde el principio fue tan natural, cómo fue el tiempo que tardamos. Nosotros, Javier y yo, tardamos 3 años en hacer la película, 1 año de investigación. Básicamente investigación era emborracharnos con Jorge y estar con él. Y con otros personajes que al principio eran protagonistas y al final decidimos solo hacer con Jorge. Segundo año fue 1 año completo de rodaje, en el cual fuimos descubriendo qué tipo de película íbamos a hacer, porque tampoco lo sabíamos. Y después la postproducción, que fue una edición larga. ¿Con qué frecuencia filmaban ese año? Todos los días. Con Jorge, al principio era muy suspicaz, pero llevaba mucho tiempo juntos y era muy fácil. Estábamos todo el día en su cama, básicamente. Y después también Jorge es insomne, porque trabaja mucho tiempo en una refinería y no duerme de noche. Entonces nosotros, bueno, yo hice el sonido directo y en un momento decidimos que era mejor filmar de noche, gran parte porque La Habana es ruidosa y entonces y Torneo Baila con un fondo de reggaetón no hubiera sido la misma película. Con lo cual, y muchas veces cuando no íbamos allí a filmar, porque íbamos a filmar de día o teníamos que armar carpetas, Jorge se enfadaba, decía, ¿por qué no vinieron esta noche? Porque él se entretenía mucho y al final se hizo adicto más en la película. Y muchas veces cosas que pasaban al día siguiente reproducíamos, como escribía un par de líneas y lo armábamos, cosas con Josefina, Waldo, y otras veces eran lo que pasaba ahí. Dependía, casi toda la parte del edificio de día era tal cual y la parte nocturna de la habitación era más recreados al día siguiente o días después. Y al principio teníamos entrevistas, monólogos, Jorge explicaba de su vida, pero no funcionaban mucho, no funcionaba nada. Entonces decidimos quitarlo, porque Jorge no era un hombre de palabras, no le gustaba hablar. Y al final, en el montaje, decidimos hacerle una película como a él le hubiera gustado que fuera, quizás. Há alguma manifestação do Ministério da Cultura, de algum órgão do governo a respeito do tema, assim, alguma interferência, algum tipo de censura, alguma advertência? Si hay algún tipo de censura o una intervención del gobierno, a ver, esta película se filmó de forma ilegal, porque el hotel pertenece al Estado. Si nosotros hubiéramos pedido oficialmente un permiso para filmar, no hubieran dicho que no, porque es peligroso, realmente es peligroso. Y yo soy extranjera, aunque soy residente de hace muchos años. Entonces, también filmar en un shelter, el Estado no le interesa ese tipo de temas. Entonces, y decidimos hacer la película de forma completamente independiente, para lo cual había que ser muy discreto. Por eso tardamos 1 año en conseguir la llave del hotel, porque hicimos amistad con los vecinos. Y después tardamos mucho porque solo podíamos filmar de noche y durante la tarde, porque por la mañana dentro del hotel había una oficina del hotel, del albergue. Es una oficina que funcionaba de 9 a 2 y no podían ser vistos, porque para entrar a casa de Jorge había que pasar por la oficina. Entonces nosotros éramos solamente 2 personas en rodaje, Javier hacía la dirección de foto, yo hacía el sonido y la producción la hacíamos nosotros 2, entonces llevábamos todo en una mochila muy pequeña para ir y que nadie supiera que era un rodaje. Si a veces yo tenía el peso del sonido y de dirigir a Jorge y pensaba que bueno sería tener un sonidista, o que bueno sería tener un productor, pero era difícil. O
hubo alguma represália, alguma advertência? La película todavía no se ha mostrado en Cuba. Esperamos que sea aceptada en el Festival de Cine y sí tenemos proyectada un screening en el barrio, para la gente del barrio. Porque durante la película hicimos un taller de actuación para los jóvenes, que se apuntó Jorge, el primer alumno, y nos dieron un local en la Casa de Cultura y queremos presentar la película allá. Nenhum dos atores era ator profissional. No, toda la gente vive ahí, en el hotel. Como você descobriu o Jorge? Ajá. Bueno, Jorge, nosotros primero descubrimos el hotel de noche, filmamos, o sea, estábamos haciendo fotos de noche, caminando, hablando de películas, enamorados, todo. Y decidimos ir al hotel del día para ver con la luz del día. Y Jorge estaba en la puerta leyendo. Era casi de los pocos lugares donde salía, era la puerta, un poco más, compraba cigarros, no mucho. Y era muy raro ver en el barrio de Jesús María, es muy raro, no es fácil ver a alguien leyendo. Y él leía, siempre, todo el tiempo leía. Y entonces, poco a poco nos dejó subir arriba a su casa y ya entrar en su mundo, en su habitación, en sus poemas. La caja fue lo último que nos mostró, nosotros no creíamos que él había sido militar. Todo fue muy lento, muy lento. Pero fue lindo porque fue muy honesto al final, ¿no? Y así sucedió. Había muchos personajes, pero al final decidimos elegir a Jorge porque nos enamoró. Porque él era duro con nosotros también, como directores. A veces decía, ustedes no saben qué película están haciendo un carajo, ustedes no tienen ni idea. Esto no es una película, yo no soy un actor, esto es una mierda, no pasa nada. ¿Qué están filmando? Nosotros, no sé. Pero entonces también se hizo adicto al rodaje, a que fuéramos a inventar cosas también, él proponía. Y en un punto pues solo decidimos también trabajar con Jorge, porque para nosotros era la generación que luchó por la revolución. Era esa franja de edad entre los 40 y los 70 años que dejaron sus mejores años en el proceso revolucionario y que hoy no tienen nada. Entonces fue como una elección también temática. Essa busca dele pelos objetos, né, é real mesmo, é um trabalho dele que ele se propôs. E queria saber sobre o que ele escreve. É poesia? Tudo que está escrito é dele? Sí, todo lo que está escrito es de él. Pero decidimos no incluir en subtítulos los poemas porque entonces eso podría ser interpretar la película por las palabras. Y de nuevo Jorge no era un hombre de palabras, a pesar de que escribía todo el tiempo. Entonces había un poema que es el que está en el frontal de la cama, que sí un poco hablaba de su vida. Equivoqué el camino, no quiero amor es posesión, no estoy cansado. Pero la mayoría de los poemas eran poemas de amor, todos. Y nada, está la anécdota de que un día estamos preparando el plano en la azotea y había una puesta de sol y estamos preparando la luz, el frame, sonido, y entonces Jorge decía, ay, si yo fuera más joven, cogería una botella de ron y traería aquí una mujer y vacilaría la puesta de sol aquí en la azotea. Y dijo, pero en el fondo ese es el problema de mi vida, que he sido un sentimental de mierda. Y era verdad, era así, ¿no? No hay cabida más para el sentimentalismo, ni allí, ni aquí. Ni... A busca de objetos é metafórica ou é real? Ajá. Cuando nosotros entramos la primera vez al hotel y fuimos a la casa de Jorge arriba del todo, la azotea, que es donde él siempre cava, estaba llena de losas en fila hacia arriba. Y era muy extraño, era como una instalación. Y dijimos, ¿qué pasa aquí? Al día siguiente volvimos y no había ninguna losa. Entonces dijimos, las están vendiendo. Después descubrimos que Jorge cavaba. Y entonces decíamos, ¿será que Jorge las vende y consigue dinero? Pero Jorge no vendía nada. Y entonces cuando por fin nos enseñó el cofre, tenía una cuchara. Y entonces él nos contó que en el roof, en la azotea del edificio, estaba el restaurante del hotel. Y entonces se había encontrado una cuchara.
Claro, que no la cuchara lo único que encontró, lo que acontece en el primer plano, no lo encontró, nosotros pusimos ahí, pero era como una forma de coger la imagen esencial de un hombre que busca algo. Y también eso coincide con una leyenda real que existe en Cuba, de que todo el mundo, cuando la revolución tomó el poder, los grandes propietarios, incluidos Hotel Nueva Isla, dejaron sus joyas y todo tras la pared o bajo el suelo. Se fueron a Miami o a otros lugares pensando que pronto iba a acabar. Hubieron días que pararon la clase porque encontraron en playa, en mansiones, objetos. Y entonces también jugamos con esa idea un poco, ¿no? Era sacarle un poco la lírica a ese tema de la cuchara. Uma última pergunta, tá, pessoal? Uma última pergunta e a gente pode continuar lá fora também. Sí, puedo estar ahí fuera en el bar. Eu queria saber se isso era a busca dele, uma justificativa dele. Isso que eu queria saber. Era uma busca de Roser, dessa busca material e não financeira, mas uma busca que havia uma coisa importante, e não só pelo objeto em si, mas por ele fazer isso. Era una rutina extraña que tardamos mucho tiempo en descubrir. Nunca vendía nada. Era una forma de pasar el tiempo. Buscaba. Sí, es. De hecho, pensamos en poner una secuencia vendiendo. No iba a funcionar. Porque en él no estaba la especulación. Nunca. Bueno, muchas gracias. Gracias.